Una vez más, Daniel está en una situación adversa. Una vez más, Dios lo libera. El capítulo 6 del libro de Daniel nos muestra cuál es el futuro para aquellos que son fieles a la palabra del Señor. Bienvenidos al comentario de la lección de Escuela Sabática. Una semana difícil, la semana que pasó, complicado todo, pero ahora estamos grabando los videos un poquito adelantado para poder darles a ustedes el material lo antes posible. Queremos que te unas a esta comunidad. Gracias a todas las personas que siempre comentan, que siempre están allí, que siempre nos están siguiendo, preguntando, preocupándose. Un abrazo enorme para todas las iglesias, grupos pequeños que nos miran a través del YouTube, que están siempre ahí compartiendo los muchachos. Un abrazo para ti que te has suscrito recién, que recién estás llegando a este canal. Que Dios te bendiga. Vamos juntos a compartir, vamos juntos a invadir las redes sociales con la palabra de Dios. ¿Qué más que decir? Me parece que nada más. Un abrazo enorme para todos los que están ingresando ahora nuevo. Recuerda que tenemos aquí abajo un grupo de WhatsApp para que te unas, para poder ahí compartirte material de la lección de Escuela Sabática. Ahora sí, vamos a comenzar. En esta primera parte vamos a ver cómo es que los celos generalmente siempre nos conllevan a situaciones difíciles. No es la primera vez. Daniel 6 nos va a presentar a un grupo de personas que tenía celos del éxito que Daniel tenía. Sin embargo, esta no va a ser la primera aparición de este tipo de escenas. Tenemos mucho de esto en el Génesis. José y sus hermanos, Caín y Abel. Tenemos más adelante Samuel y los hijos del sumo sacerdote de aquella época. Tenemos bastantes problemas con esto. Como si fuera poco, el gran conflicto allá en el cielo surgió porque un ángel tenía celos de Cristo y comenzó a buscar formas para derrocarlo también. Vemos entonces de que no es la primera vez que suceden ese tipo de cosas. Las personas que son fieles son constantemente buscadas por el enemigo, por Satanás, para caer. Ahí yo te pregunto una cosa: ¿cómo es que nuestros amigos nos están viendo? ¿Cómo es que tus amigos del barrio te observan? ¿Qué ellos saben de ti? ¿Cómo te relacionas en el trabajo? ¿Nosotros estamos predicando con nuestras vidas? ¿Será que de repente las personas conocen de nuestras creencias? ¿O de repente tenemos una actitud con unos y somos diferentes con otros? Es algo para reflexionar. Lo cierto es lo siguiente: cuando a Daniel intentaron derrocarlo por los defectos que él tenía, por los problemas y los malos hábitos que él poseía, encontraron que en las cosas que él hacía, en su trabajo, en su vida personal, en cómo él se distribuía en los tiempos, no encontraron absolutamente nada. La Biblia menciona que Daniel era un hombre íntegro, era una persona que era muy difícil de derrocar a través de cosas malas que él hacía, porque la verdad es que todo lo hacía bien, tal vez no perfecto, sin embargo mantenía una conducta realmente íntegra. Se les complica la situación y ahora estas personas intentan atacarlo a través de su fe. La única manera de hacerlo caer era a través de un decreto que diría que no se podía adorar a ningún otro dios que no sea Darío. Darío era amigo de Daniel. Estos sátrapas, estos consejeros del rey, hacen un decreto para que solo se le adore a él, al rey, y no a otros dioses. Ahí Daniel entra en un conflicto con ellos. Daniel 6 al 9 nos va a mostrar cómo es que el rey Darío, un amigo íntimo de Daniel, cae en la trampa de estas personas. Cegado por el ego, cegado por la grandiosa y magnífica idea de hacerle pleitesía a él firma un decreto que iba a ser irrevocable. Daniel tenía la costumbre de orar con las ventanas abiertas hacia la ciudad. Era algo que él siempre hacía, no por un tema de orgullo o de mostrar quién él era, sino simplemente porque él estaba acostumbrado a hacerlo de esa forma. Algunos historiadores dicen que capaz él tenía aún la esperanza de retornar a su tierra. Siempre lo hacía mirando a la ciudad. Y era tal vez una señal para él mismo, ¿no?, de que él confiaba en que algún día regresaría. Bueno, ese es otro tema. Lo cierto es lo siguiente: Daniel no dejó de adorar a su Dios porque el rey se lo pedía. Aunque este era muy amigo de él, Daniel siempre se mantuvo fiel al Señor. Ahí otra vez se abre la pregunta: ¿nosotros somos fieles a quién? Sabes, es mucho más fácil decirle a un amigo: sabes que sí, voy a ir donde tú vas, o sabes que yo acepto esto que tú me das. Y es mucho más complicado decirle al Señor: Señor, yo quiero rendirme a ti. Sin embargo, esta lección nos tiene que llamar la atención a eso, a precisamente rendir todo lo que somos al Señor Jesús. Sabes, hay muchas veces en que las personas nos van a pedir hacer cosas que van en contra de nuestros principios.
Esta generación tiene que ser una generación que aprenda a decirle no a ciertas cosas que son comunes para nuestros días. Daniel decidió ser fiel a su Dios, aunque él sabía de que era errado durante esos días adorar a otro Dios que no sea Darío. Ahora, aquí encontramos un aspecto interesante. El castigo para el decreto no es especificado. Lo que probablemente pasó fue que estas personas que confabularon este plan contra Daniel le sugirieron al rey este castigo. No era un castigo común, era algo que probablemente surgió de las circunstancias. Daniel capítulo 6 versículo 10 nos va a levantar una situación complicada. Daniel ora enfrente de todos. La pregunta que surge o que presentó la lección fue la siguiente: ¿por qué él no ora simplemente en su cuarto a puertas cerradas, así como lo menciona Mateo? Bueno, la razón más o menos la mencioné anteriormente. Sin embargo, hay una razón más por detrás de la que está solamente escrita en los papeles de la Biblia. El punto es el siguiente: ningún decreto que el rey iría a dar cambiaría los hábitos que Daniel ya se había impuesto hacía mucho tiempo. Es decir, Daniel no negocia sus principios. Daniel no negocia aquello que él tiene como fundamental en su vida. Daniel no va a negociar la oración ni la adoración. Él ora abriendo las ventanas hacia la ciudad. Porque uno, él no negocia ningún principio. Dos, él ya tenía suficientes razones para poder confiar en que Dios lo liberaría de cualquier situación de conflicto. Tercero, vamos a encontrar también de que para este tiempo Daniel ya había recibido las visiones. Recordemos que Daniel no está escrito específicamente en orden cronológico. Daniel ya había recibido las visiones de Daniel 7 y Daniel 8 y él ya tenía la certeza de que Dios estaba al control de la historia. Dios iría a controlar su historia. Daniel confiaba plenamente en el Señor, y aquí tenemos que volver a lo que en algún momento mencionábamos en las lecciones pasadas. Daniel estudiaba la palabra, Daniel tenía una relación íntima con el Señor. La pregunta que nos debe restar a todos es: ¿yo tengo una relación con el Señor? ¿Podré decirle a mis amigos no cuando tengo que decirle? ¿Podré decir yo no quiero ser parte de esto cuando tenga que hacerlo? ¿Cómo está nuestra fidelidad ante el Señor? Es algo que todos debemos responder. Daniel capítulo 6 versículo 11 en adelante nos va a mostrar ahora la triste escena en la cual se revela al rey que hay una persona en el reino que no ha seguido sus órdenes. El rey se entristece al darse cuenta que era Daniel. Él entiende en ese momento de que fue parte todo de un plan maquiavélico con tal de hacer matar a Daniel. Él se da cuenta de esto, busca la forma en cómo salvarlo, pero no es posible. Él ahora tiene que enviar a uno de sus mejores amigos a la muerte. Eran leones, amigos. En esa época probablemente los leones no eran como los de ahora. Para comenzar, solo para comenzar, abundaban en aquella época. Después, estos leones eran sumamente feroces, eran despiadados. Esto lo vamos a ver al final del capítulo. Sin embargo, Daniel es llevado preso y ahora es introducido en el foso de los leones. Yo me imagino la cara de Darío. Darío sin saber qué hacer, desesperado, tratando de buscar consuelo. El texto nos revela que él no durmió toda la noche con la finalidad de poder conseguir alguna ayuda para Daniel. Era su amigo. No consiguió nada. Él tuvo que aceptar su propio decreto. La ley de los medos y los persas eran irrevocables. Él ya había sellado un pacto. Le restaba solamente confiar. La hermana White menciona algo sumamente importante y que para mí fue lindo. Déjame compartirlo contigo, por favor. Ella menciona lo siguiente: Dios no impidió a los enemigos de Daniel que lo echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos, pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. Esto lo vamos a entender más cuando Pablo en algún momento explica que Dios utiliza lo simple y lo pequeño para aplacar la sabiduría de aquellos que se creen mucho o mayores aquí en la tierra.
Todo esto, todo lo que sucedió fue solamente para que Dios mostrase una vez más que Él es Dios, que Él está al control de la historia y que hay esperanza para aquellos que son fieles al Señor. Al final del camino habrá siempre una solución para aquellos que ponen toda su vida a disposición del Señor Jesús. A nosotros nos toca confiar. La situación era adversa ahora, tensión total. Toda una noche sin dormir, Darío tratando de buscar solución. ¿Qué habría pasado allá adentro en el foso de los leones? Nadie sabía. Llegó la mañana siguiente y el capítulo 6, el versículo 24, si no me equivoco, en adelante, nos va a mostrar a un rey desesperado yendo a la cueva de los leones, tocando ahí las puertas, la entrada, la piedra que tal vez estaba cubriendo esa cueva y gritando a viva voz: Daniel, 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 ¿será que tu Dios, a quien tú sirves, te ha salvado? Un rey pagano, un rey que no creía en nuestro Dios, un rey que no aceptaba nuestra religión, ahora pregunta y dice, como única posibilidad de vida, pregunta: Daniel, ¿será que tu Dios te salvó? Básicamente esa pregunta está diciendo: Daniel, creo que yo estoy creyendo en tu Dios. Creo que la única manera en que tú hayas salido vivo de ahí es creyendo en el Dios que tú crees. Probablemente ahora todo tenga mucho más sentido. Dios quería tocar el corazón de Darío. Dios tiene propósitos para nosotros. Algunos de nosotros vamos a ser llamados para testificar de Dios en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, tal vez en nuestra muerte o en la muerte de nuestros seres queridos. Muchos de nosotros vamos a ser llamados para testificar a Dios con nuestra vida, estando aún presentes aquí en esta tierra. Querido amigo, lo cierto es lo siguiente: Dios tiene planes para nosotros. Dios quiere hacer de ti un instrumento poderoso. La pregunta que podría restar aquí es: ¿será que lo vamos a aceptar? ¿Vamos a aceptar los caminos que Dios tiene para nosotros? Darío ahora empieza a confiar en el Señor. De pronto, una voz dentro de la cueva comienza a escucharse: aquí estoy, Darío. El Dios a quien yo sirvo me ha salvado. Una vez más, todo es a través de Dios. Todo es a través de Cristo. El personaje principal de este libro es el Señor Jesús. Dios mandó un ángel para cerrar la boca de los leones. ¿Tú te imaginas eso? Daniel en medio de todos esos leones hambrientos. Ni uno pudo tocarlo porque hay una persona. ¿Tú te imaginas esa escena? Daniel en medio de todos los leones. Ningún león pudo hacerle nada porque existe un Dios que creó a todos esos animales y que tiene dominio total sobre este mundo. Dios está al control. Querido amigo, tú tienes que serle fiel al Señor, porque Dios va a responder por ti. Enfócate en serle fiel a Él. Ámalo con todo el corazón. Obedece sus mandamientos y el Señor hará cosas contigo que tú jamás habrías de imaginar. Finalmente encontramos lo que le sucedió ahora a aquellas personas que confabularon todo esto contra Daniel. Sabes, aquí hay un mensaje para todos nosotros. Toda acción negativa, toda acción mala tiene un final malo, tiene un fin terrible. Un día aquellos que han decidido seguir sus propios caminos pagarán el precio de eso. Yo trato de estar en los caminos del Señor. Yo digo trato porque al final quien nos va a salvar es el Señor Jesús. Nosotros haremos todos los esfuerzos, pero será Cristo quien nos salve. Tú tienes que tomar decisiones ahora de seguir al Señor Jesús, de ir en el camino en el que Él está, porque un día todas las cosas malas que hicimos, si es que no estamos en los caminos del Señor, si es que no vamos constantemente a Él, tendremos que pagar. Encontramos ahora lo que le sucede a las personas que confabularon todo esto contra Daniel. Ellos mueren, son echados en el foso de los leones, sus hijos y sus familias. La ley de aquella época permitía esto. No solamente pagaba a la persona, sino toda la familia entera. Parecía injusto, pero era algo normal en la época. Querido amigo, las cosas malas que hacemos tienen consecuencias. Nada se deja de pagar en esta tierra. Hay una frase que dice así: el cielo perdona, pero esta tierra cobra cada una de nuestras deudas. Es por eso que necesitamos arrepentirnos. Es por eso que necesitamos volver al Señor Jesús. Paco está aquí, ya se está oscureciendo allá afuera, pero queremos decirte algo importante. Sé fiel al Señor Jesús. Esta historia nos demuestra que en el final, en los últimos tiempos, Dios tiene asegurada la victoria para aquellos que son fieles a Él. A nosotros nos toca confiar que el Señor Jesús siempre proveerá. Que Dios te bendiga. Un abrazo enorme, suscríbete al canal y ya nos vemos en la próxima. Chao, chao.